Berbenza, ¿qué le pareció? El informe, muy interesante. ¿Y por qué Pino se va con corbata a presentar la alianza? Cuando yo hace 20 años que no lo veo con corbata. No sé, yo creo que, a ver, cada uno de los personajes que aparecieron en el informe tienen una contradicción en la mochila y es muy difícil, porque es una contradicción que es claramente ideológica y que es muy difícil de sostener mediáticamente. Yo creo que el kirchnerismo ha logrado algo que es lo que genera más impotencia en la oposición, que es haber articulado dos cosas que no se habían articulado hasta ahora. Por un lado, o que parecían no articuladas hasta ahora, ¿no? Por un lado, lo que hace es robar todas las banderas del centro a la centroizquierda o a la izquierda, si se quiere. Entonces se posiciona ideológicamente o incluso en términos de posicionamiento estratégico en el centro izquierda. Desde allí lo que ocurre es que deja a todos los demás sectores de centro izquierda sin posibilidad de contestar. ¿Por qué? ¿Cómo se contesta atacando a la política de derechos humanos? ¿Cómo se critica atacando a la asignación universal por hijos? Por poner dos ejemplos. Entonces, ¿qué es lo que hace? Convierte a todas las agrupaciones automáticamente obligadas a reclamar el voto no kirchnerista. Y el voto no kirchnerista es un voto que se parece mucho al de centro derecha. Y ahí hay un encajonamiento. ¿Por qué? Hay gente de centro izquierda que no puede hacer no puede dar definiciones de centro derecha o no puede dar definiciones neoliberales, por lo tanto tiene que hacer como que es de centro izquierda, pero criticar a un gobierno que le roba las banderas de centro izquierda. En algún punto es el mismo esquema que le pasó a Palacios con Perón. Entonces pasan a una posición absurda. A la derecha tiene un problema. ¿Cuál es el problema de la derecha? Que si llega a decir que lo que quiere es hacer lo que siempre hizo en este país, es decir, aliarse con el fondo, vaciar al Estado, empobrecer a las mayorías, no lo vota ni Magoya. Entonces ahí hay un complejo muy difícil de desarticular, que para mí es el gran hallazgo político, en el sentido de construcción política, de acumulación de poder que hizo el kirchnerismo. Pero hay algo que es peor para la oposición todavía, que es que ese complejo ideológico situado en el centro izquierda es efectivo. Y es efectivo en términos económicos. El peronismo había demostrado ser efectivo cuando tuvo la oportunidad de gobernar entre el 46 y el 55. Aún en las crisis del 53-54 había logrado ser efectivo, pero tenía un problema. Tenía un cierto ninguneo por la cuestión fiscal, que no tiene el kirchnerismo. Y esa política de defensa de lo fiscal desde el Estado y desde un lugar de centro izquierda hace impenetrable la discusión incluso en términos económicos. Entonces, los economistas de la derecha que uno ve en el informe, lo que los ve es zaraseando todo el tiempo, dando en la bicicleta fija diciendo que nos vamos al corno, pero en realidad lo que ocurre es que la economía real le demuestra lo contrario. Y yo creo que hay que acordarnos de la cara de esos economistas, porque esos economistas son los que desde los 90 vienen anunciando, primero defendiendo la política neoliberal de Carlos Menem, y después anunciando la debacle de este modelo, ¿no? Si vamos a crecer a tasas chinas o no, no lo sé, pero lo cierto es que el modelo económico del kirchnerismo ha sido eficiente y ha sido eficaz. Y además ha sido eficiente y eficaz para las mayorías. Y eso me parece que es lo que le es imposible desarticular a la oposición. Entonces, la verdad es que no tienen juego. Cuando Moró dice con mucha inteligencia, hay que construir una oposición que no grite, sino que escuche y que dialogue, uno debería decir, bueno, dale, venite al oficialismo. Desde el oficialismo vos le decís, bueno, venite al oficialismo. El problema es que no hay posibilidad de articular algo que no sea desde la derecha. Entonces, ¿qué pasa? Los grupos concentrados, los grupos económicos concentrados, que son claramente la derecha en este país, lo que hacen es tratar de construir un espacio desde la gente, desde la discusión de que hay un sujeto no político que puede discutirle al kirchnerismo desde afuera de las identidades ideológicas. Pero lo cierto es que eso es una gran hipocresía. ¿Por qué? Porque las construcciones que tiene que hacer incluso los grupos económicos es a través del discurso de centro-izquierda, ninguneando o negociando su propia identidad política, sus propios intereses económicos para poder ser relativamente seductor hacia los electorados de mayoría. Y eso es un callejón sin salida.
Kruchansky. La verdad que me sorprenden los acuerdos electorales porque se está demostrando que no son programáticos. O sea, yo también creo que hace falta una oposición y evidentemente esa oposición va a tener que tomar, si quiere tener representación parlamentaria por lo menos, tomar algún tipo de voto kirchnerista. Entonces va a tener que dialogar, va a tener que mostrar consenso con algunas medidas que son innegables en el sentido de la efectividad, y pienso que es necesaria también. O sea, tampoco está bueno que no haya debate, básicamente, que uno vea un parlamento donde hay diputados, y me ha pasado de averiguar sobre leyes o qué sé yo, que están a favor, pero votan por bloque, digamos, ¿no? Claro. No es que no haya libertad de conciencia, sino es que directamente no, además que de una falta de argumentos, hay una falta de construcción. Es como que lo único que busca la oposición es protagonismo, muchas veces. Eso está bien en un plano electoral, pero no se ve un plano programático. Digamos, no están ahí para decirnos, bueno, al gobierno le falta esto, nosotros queremos esto. Entonces, por ahí hay un votante que dice, sí, yo creo que al gobierno le falta eso, y estaría bueno que el Parlamento tenga una oposición que te vote cosas que por ahí el gobierno no le está sacando o no les da la prioridad que para otras personas puede tener. En ese sentido estaría bien. Pero es imposible que puedan disputar lo mismo en esos términos, ¿no? En el término de tratar de voltear. Alguien dijo, creo que fue Bonafini, ¿no? Que hay que separar entre lo que son opositores y enemigos. Están mucho más cerca hoy de ser enemigos que ser opositores. Entonces tampoco es muy creíble para un votante que vos decís, si lo único que querés hacer es destruir, ¿sabés construir? Porque saber destruir veo que lo sabés hacer, y muy bien. Ahora, ¿sabés construir algo después de eso? Si no le pueden dar eso al votante, y no va a haber espacio para la oposición. No creo que el votante sea tan tonto, porque el votante ve una construcción después de 10 años. Entonces, si solamente es derribar eso, me parece que no van a avanzar mucho tampoco. Es interesante el planteo de Emilio, quiero cortito, porque lo quiero reforzar por esto, porque ¿qué pasaría en el mapa político actual si la oposición tuviera una postura de conciliación y negociación y de irreductibilidad en algunos temas, ¿no? ¿Qué pasaría incluso con el comportamiento del gobierno nacional respecto de una oposición que dialoga y no de una oposición que grita? Porque también es cierto que cuando vos armás dos bloques, los dos bloques se convierten en bloques, ¿no? ¿Qué pasaría si se puede discutir y si se puede debatir de otra manera en la Argentina con estos temas, ¿no? Me parece que sería un mapa político más interesante. ¿Y sí? ¿Sandra? Sí, sería un mapa más interesante, y es con el que fantaseamos todos, porque eso también le permitiría a sectores de la oposición seguir teniendo en alto banderas que van bajando paulatinamente, y por eso el kirchnerismo parece el dueño de todas las banderas. No es que sea a veces por iniciativa propia, sino porque los demás las bajan. En todo lo que estuvimos viendo de este armado electoral, a mí lo que me resuena, me parece que por eso es todo viejo, y eso es un mal principio, por la relevancia que le dan los diferentes bloques opositores a los economistas, que todos van Melconiana, Prat-Gaya, Redrado, Alabaña. Entonces son rejuntes donde uno ve que de nuevo, como en tantas décadas nos ha pasado, los políticos están por un lado, pero el hombre fuerte o en quien se apoyan son estos economistas que, Dios nos libre, ¿no? Porque la verdad que una vez se imagina este país guiado por alguno de estos que ya sabemos lo que hacen. Sí. Bueno, son incógnitas, digamos, no hay un tapado, son absolutamente previsibles, y da escosor. Nora, ¿qué te pareció? A mí me parece, la verdad, lo que muestra el informe es lo que reflejan las crónicas de los diarios de las distintas, más allá de las distintas posturas. Es una oposición que es un rejunte, como creo que Pino Solanas lo dice con un sincericidio atroz al decir que esto termina en octubre. Digamos, no hay ningún tipo de acuerdo programático que pueda sustentar una posibilidad de continuidad de gente que piensa totalmente distinto. Lo que pasa es que no tiene un proyecto en común. Lo que quiere es ganarle al kirchnerismo a como sea. Y eso es lo que dijeron. Ya lo dijo en su momento La Nata, hay que hacer lo que sea para que estos se vayan. Y están tratando de hacer eso, creo que llegando, alimentando y tributando esa lógica. Y en línea con lo que decía Sandra, también reaparece Cavallo, ¿no? Vuelto a aliar con De la Sota, con el hombre que en su momento lo catapultó al terreno político democrático, ¿no? De funcionario de la dictadura, diputado nacional por el del azotismo en Córdoba en su momento, ahora vuelve a tratar de tener un lugar en la política democrática argentina, este hombre que ha sido responsable de los grandes desmanes y las grandes tragedias para millones de argentinos. Bueno, vamos al próximo informe, que tiene que ver con un crimen y su cobertura mediática. Lo vemos.